Hola, en esta parte del tutorial quiero comentar algunas mejoras para el sistema de efectos, ¿vale? Que hemos estado trabajando en ello. Para empezar, he hecho modificaciones en el código que quiero mostrarles puntualmente y veáis y que les explique qué hace cada cosa. Empecemos por estas dos líneas que he agregado. eh, bueno, empecemos por esta línea de aquí mejor, ¿vale? Que he agregado acá arriba en el Paint All, ¿de acuerdo? Esta línea, su objetivo es detener el proceso de pintado recursivo en caso de que el view no sea visible. O sea, si es visible, que proceda la recursividad, pero si es false, si no es visible, que pare. La idea de esto es reducir considerablemente la carga sobre el hilo el motor, el pintado, para que no pinte elementos que de todas formas no están visibles. ¿De acuerdo? Eso es una mejora sobre la recursividad. Otra mejora que quiero que veáis es esto. ¿De acuerdo? Esto, this contexto save y this contexto restore. ¿Qué son estos dos elementos? ¿Qué hago con estos dos? Eh, en un futuro vamos a hacer más efectos como animaciones bueno, o en el caso de querer pintar algo fuera de una pantalla, o sea, de un panel, queremos que se quede cortado ese panel, bueno, o sea, esa línea, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho con esto es, en esta línea, yo guardo una imagen del contexto, ¿de acuerdo? Que luego voy a recuperar aquí, o sea, se guarda con el this contexto save, guardo un punto de referencia, guardo un estado del contexto, del canvas, del lienzo, que si se modifica, si los hijos o el view mismo lo modifican, después, cuando ya vuelva atrás, cuando empieza a subir de vuelta la recursividad, porque aquí se acaba, empieza a ir para atrás, se acaba aquí, empieza a ir de volverse atrás, entonces va a empezar a recuperarse y así lo que estoy haciendo es, si limito, y ya voy a explicar el concepto de limitar espacios en la pantalla, bueno, con el restore ya recupero el estado que estaba justo antes de entrar por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Bien. Eh, Esto impacta principalmente en lo siguiente. Voy a detener un segundo la animación que estoy haciendo para que no se mueva, ¿vale? Y quiero que notéis esto de aquí. Este ajuste cortado, que está cortado, ¿vale? Yo lo voy a mover un poco más, creo que es el segundo. Lo voy a poner un poquito más para afuera, un 50 aquí. Y vais a ver que ahora se corta más para afuera. Si os dais cuenta, fuera del panel no se está pintando. ¿Y cómo yo logro esto? ¿Vale? Porque yo quiero que se corte. Cuando nosotros trabajamos con canvas y lienzo, ¿vale? Tenemos la capacidad de cortar zonas de pintado para que no se pinte fuera de esa zona. Entonces, si yo, por ejemplo, defino que la zona que quiero que esté activa, o sea, que la zona que quiero solamente pintar es el tamaño del panel aquí, si por alguna razón se intenta pintar algo fuera, que está fuera de ese rectángulo que se llama clip, ¿vale? Que es cortado, se le llama en inglés clip. Entonces lo que va a pasar es que va a estar cortado. ¿Y eso cómo se controla? Yo lo que hice en el panel, vais a ver aquí, es agregar estas tres líneas de aquí, ¿vale? Ya voy a explicar qué significa la A y la X, que yo he agregado también. Pero independientemente de esto, lo que le estoy diciendo es que inicie un camino, o sea, o lo ellos le llaman camino, ¿vale? Defina un rectángulo y en base a ese rectángulo definido, haga el clip, corte ese espacio. Entonces, a partir de aquí, cuando hago clip, lo que le estoy diciendo al lienzo es que solamente se acepte pintado dentro de este rectángulo de aquí. ¿De acuerdo? Eso tiene mucha potencia más adelante, cuando nosotros hagamos animaciones, porque las animaciones suelen venir cuando un personaje se mueve, suelen haber muchos, en la misma imagen, suelen haber muchas tiles, ¿vale? Muchos sprites con los distintos estados del personaje. Entonces nosotros lo que usamos son clips para que no se vea toda la imagen en la pantalla, cuando nosotros cargamos la imagen solamente se vea un trozo de esa imagen. Entonces nosotros movemos esa imagen y parece como si hubiese una animación, ¿vale? Eso ya lo vamos a hacer más adelante. Bueno,
Esa es la mejora que he hecho, una de las mejoras que he hecho, ¿vale? He agregado este clip, reducido los espacios de pintado y he hecho esto. Otra mejora que he hecho es, y tiene que ver con el update, es enviar el update como el padre de cada hijo, enviarlo por parámetro, ¿de acuerdo? Esto es significante, ¿por qué? Porque hasta ahora, yo lo que hacía para actualizar las posiciones absolutas de los hijos respecto al padre era que cada vez que se agregaba a la lista de relaciones, le sumaba la posición del hijo más la posición del padre. ¿Por qué lo hago? Porque el iniciar se encuentra en la posición 00 de aquí, del padre panel, pero si lo vemos desde el punto de vista absoluto, se encuentra en la posición, digamos, 50-70, ¿de acuerdo? Del absoluto. Entonces, yo he decidido agregar en el view cuatro parámetros más. La X absoluta, la Y absoluta, eh, el ancho absoluto, el alto absoluto, que por ahora no lo estoy usando, ¿de acuerdo? Y para calcular estos, lo que hago es cada vez que hago el update, reviso si hubo algún cambio. ¿Por qué lo hago? Porque esto me permite hacer animaciones y que se mueva el panel padre y todo lo demás de dentro se mueva con él. Entonces, el update, como sabemos, se ejecuta para todos, para los padres, los hijos, los nietos, para todos. Entonces, cada vez que se ejecute el update, por ejemplo, si estoy dentro de un text field o un text area, un label, entonces el update del label va a recibir como parámetro el view del padre, que es el panel, o sea que por aquí va a venir el panel, y le va a sumar, le va a poner que su posición absoluta es la posición absoluta del padre más la posición relativa de él mismo. Lo mismo con esto. De esta forma, yo aseguro que cuando haga la animación se mueva todo. Si os acordáis en el tutorial de animaciones de movimiento, se movía solamente el panel de fondo, pero los elementos internos no se movían con él, ¿vale? Esto lo que me permite hacer es que se mueva todo. Ahora, ¿qué me faltaba hacer? Tuve que modificar en el label y en el panel, ¿sí? En el label, tuve que modificar que se usen ahora los absolutos, el AX, o sea, el absoluto X y el absoluto Y, como posiciones de pintado. ¿Por qué? Porque cuando se pinta algo en el lienzo solamente entiende la posición absoluta, nunca entiende la posición relativa. Porque él no sabe que estás realmente, tú eres el que interpreta el espacio como dentro de un panel, pero el lienzo no lo entiende. Entonces tú tienes que decirle cuál es siempre la absoluta. Entonces para el fill text lo puse absoluto, aquí para el fondo, si es que hay un fondo de color también. En el panel pasa lo mismo, el absoluto de X, absoluto Y. El absoluto de W y H, como todavía no lo estoy usando, lo he dejado como tal. Lo mismo con aquí, con el absoluto. Y claro que en el motor, como les mostré antes, modifiqué el update all para que reciba, que siempre le mandes el view que quieres pintar y su padre, ¿vale? Entonces, el view que quieres pintar aquí, le va a ejecutar el update pasándole el padre del mismo. Y luego cuando llames a los hijos de él, le va a pasar el view hijo que acabas de crear y el view que es el padre de ellos. Y así, de forma recursiva, vamos a ver el mismo proceso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el resultado de esto? Que si yo activo la animación que acabo de comentar, si lo encuentro aquí, tanto el panel como los labels metidos en ese panel se deberían mover a un ritmo determinado. Aquí está puesto a 4, lo voy a bajar a 1 para que vaya más lento. Y vamos a ver cómo, ven cómo se mueve todo junto con los labels internos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos conseguido. Entonces, estos son mejoras sobre lo existente. Recomiendo que lo agreguen, que lo apliquen y así vais a poder seguir trabajando con las animaciones.